Bendecidos, muy buenos días. Reciban un cordial saludo de este su siervo de Dios, Enoc, conocido también como el Ángel Miguel. Sigo hablando la palabra, sigo en estos días de Navidad haciendo conocer al mundo lo que está sucediendo y lo que ha pasado también en el pasado cuando nació el niño Jesús allá en Belén de Judea. El Emmanuel que estaba prometido que venía a este mundo. Lo maravilloso es que ahí ocurrieron muchas cosas, porque dice que habían unos pastorcillos en Belén de Judea y ellos iban a pastorear el ganado, las ovejas, y dice que de pronto oyeron una voz, unos ángeles que cantaban y les decían: ellos doy nuevas de gran gozo, que os ha nacido en Belén de Judea el Salvador del mundo, el Cristo. Y dice que los pastorcillos se llenaban de temor, pero los ángeles dijeron: no tengan temor, porque estas son nuevas de gran gozo. También, por otro lado, el Evangelio de Mateo relata de que del oriente venían unos magos a ver el niño que iba a nacer, el rey de los judíos. Pero la pregunta es, ¿cómo estos magos, cómo sabían de tan lejos? Porque ahí en Israel habían sacerdotes, habían profetas que ellos sabían que iban a ser el Salvador del mundo, que iban a ser el Mesías prometido. Pero ellos no se imaginaron que del oriente venían estos magos. Y ellos cómo se regían, cómo iban a ver el nacimiento de Jesús. Era por la estrella que vieron. Como dice en Mateo, en el capítulo 2, verso 9 en adelante, dice: ellos, habiendo oído del rey, se fueron, y aquí la estrella que los habían visto en el oriente iba delante de ellos, hasta que llegaron y se detuvo sobre donde estaba el niño. Y al ver la estrella se regocijaron con muy grande gozo. Y al entrar en la casa vieron al niño con su madre María, y postrándose le adoraron. Y abrieron sus tesoros y le ofrecieron presentes, oro, incienso y mirra. Pero siendo avisados por revelación en sueños que no volvieran a Herodes, regresaron a su tierra por otro camino. Se dan cuenta que aquí esto era una estrella que los guiaba, pero relativamente era una estrella de las que están allá en el firmamento. No, era una nave. Por eso yo siempre les hablo de las naves o platillos voladores, porque estas cosas siempre se presentan. Yo he visto también como luz. Una vez yo vivía, cuando estuve a tierna edad o en mi juventud, yo vivía en el campo y tenía que viajar de un lado a otro porque mi padre tenía una finca muy lejos de donde vivíamos, y ya pues resulta que vino la noche y eran caminos nomás, como le llama la gente, caminos de herradura, y era bien montañoso. Y entonces nos preocupamos porque para poder llegar a la casa donde teníamos que llegar era muy oscuro, y además de ser oscuro todavía era peligroso, habían serpientes, culebras. Pero de pronto en el lugar más oscuro vino así como una especie de luz, y nosotros veíamos muy claro el camino hasta que llegamos a la casa. Entonces esto yo siempre lo he tenido en mente, siempre. Y no solo a mí, a muchos, a mi hermano también le sucedió lo mismo. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué sucederá? ¿Qué hay en, en estas cosas que se tiene que ver?
No podemos nomás vivir así al azar, no podemos vivir de esa forma como nos han enseñado en la religión. O sea, la religión no nos enseñó nada sobre esto. Miren lo que dice en el libro de Marcos también, hablando de la transfiguración, porque esto que yo les hablo fue en el nacimiento de Jesucristo. Por eso yo pienso que Jesucristo, cuando Él bajó a la tierra, cuando Él se hizo hombre, se hizo humano como nosotros, se hizo carne, pero Él tenía a sus astronautas o extraterrestres que lo guiaban y que lo apoyaban. Lo que la gente dice ángeles, para mí son ángeles o para mí son extraterrestres. Y yo siempre los he visto también y siempre me han topado. Yo una vez trabajaba de guardia y sigo trabajando de guardia y por lo regular a uno en la noche le coge el sueño. Estaba sentado así, tenía que cuidar porque ahí había cosas de valor y sentí que pasó, yo dije era un amigo, me topó la rodilla y pasó, pero 3 metros adelante yo lo vi solamente una persona vestido de blanco muy grande, pero desapareció. Yo entendí que era el ángel que me cuidaba y siempre, o también a veces me ha topado así para que me despierte. Existen los ángeles o existen los seres que bajan de arriba al cuidado. En Hebreos 1:14 dice que Dios tiene a sus ministros para cada uno de nosotros, los que hemos sido escogidos. Eso se refiere a los ángeles. Pero lo maravilloso aquí, cuando Jesucristo ya ya fue grande, ya creció, ya comenzó a llamar a sus discípulos, dice que Él subía a un monte a orar. Le gustaba subir, caminar a las alturas, y ahí hubo la transfiguración. Dice que Jesucristo subió con Pedro, Santiago y Juan. Vamos a leerlo, Marcos, el capítulo 9, verso 2 en adelante. 6 días después Jesús tomó a Pedro, Jacobo y Juan y los llevó aparte solos a un monte alto y se transfiguró delante de ellos. Y sus vestidos se volvieron resplandecientes, muy blancos como la nieve, tanto que ningún lavador en la tierra los puede hacer tan blancos. Y les apareció Elías con Moisés, que hablaban con Jesús. Entonces Pedro dijo, bueno, apareció Elías y Moisés. Mire que Moisés ya había muerto más de 2000 años atrás y Elías eran 600 años antes de Jesucristo, que desapareció y fue llevado en un carro de fuego. No era un carro de fuego, era una nave solar, un ovni. Lo que la gente ahora dice ovni, lo describe, porque ellos aparecen hasta ahora. Siempre lo han habido y siempre lo habrán y lo seguirán habiendo. Desde el principio de la creación, en el tiempo de Adán y Eva, ya estaban. Por eso cuando Adán fue desechado del paraíso y quiso entrar, dice que había como una espada encendida adelante y no pudo entrar. Porque esas eran las órdenes de Dios. Japa, Padre. Aquí vemos, dice que los vestidos se le comenzaron a poner resplandecientes. En Lucas 9 también dice, en Lucas 8, dice que los vestidos se pusieron blancos. Y en Mateo dice que brillaban como el sol. Mateo 17 también habla de la transfiguración. Y resultaron que conversaban con Moisés y Elías y hablaban de la muerte de él y de la resurrección. Por eso dice que cuando Jesucristo bajó de arriba del monte de los olivos, les dijo a los discípulos, no lo cuenten a nadie en este hecho, porque se tenía que pasar así, tenía que suceder así. Jesucristo era Dios y es Dios, como dice en Romanos 9:5, el cual es Dios sobre todas las cosas.
él era Dios. Pero si él decía que era Dios, entonces ya no lo iban a apedrear ni lo iban a matar, porque Dios tiene su forma y su manera de cómo él podía manifestarse aquí en este mundo en una forma humana a través del velo o cuerpo del Señor Jesucristo, porque él tenía que aparecer y tenía que padecer en la cruz del Calvario para salvar a un pueblo judío que no pudo cumplir la ley y para salvarnos a nosotros también, los gentiles, porque así fue escrito, que él venía para salvar a los muchos, a los escogidos. Yo siempre les he manifestado a esto. Yo he tenido controversias con los pastores, con hermanos evangélicos. Había un hermano aquí en Macará que me decía que esas son cosas del demonio, que yo estoy hablando de que hay naves extraterrestres, hay platillos voladores. Porque él no lo hacía tanto porque él sabía, no, sino que estos siempre son contrarios a los que llevamos esta divina palabra. Y discuten así sin saberlo. Porque para hablar estas cosas uno tiene que saber, tiene que haber conocimiento de causa, tiene que haber ciencia. Y habiendo ciencia es cuando uno llega a enterarse de todas estas cosas. ¿Quién les ha hablado así? Yo un día le decía, porque había un hermano que dice que Él es Dios y que Él es Jesucristo y que se paró y que vio que caían las estrellas del cielo. Y yo le pregunto, le digo, ¿y las estrellas cayeron en la tierra? Y él dice, no, pues no he visto. Entonces, claro que la Biblia dice, o en el Apocalipsis habla de que caerán las estrellas del cielo, pero no se refiere a las estrellas que están allá en el firmamento, porque la misma palabra de Dios dice que la misma tierra está firme en lo que Dios la ha puesto y nadie la moverá, porque la tierra también es un planeta. Lo que nosotros vemos allá en el espacio sideral en la noche, esos puntitos, esos son planetas, y son miles, son millones, son trillones de trillones de trillones de planetas. Esas estrellas no van a caer acá. Las que la gente los ve como estrellas, estas son naves que bajan, claro, bajan en cantidad, pero ellos se guían por otro lugar, porque Dios no va a destruir lo que Él creó, el planeta Tierra, el planeta azul, que nosotros lo vemos de lejos, en la galaxia. Hay muchas galaxias y cada galaxia tiene millones de planetas. Por eso usted ve en la noche como hay lugares que parecen como nubes, pero alumbran, tienen luces. Esos son los soles que están ahí en ese lugar. Pero a lo lejos son tan chiquitos que nosotros no los podemos distinguir, solamente vemos como una forma de luz y las estrellas. Pero esas son las galaxias. Y de diferentes colores. Usted ha visto en la noche cuando se para, hay diferentes colores. A mí una vez me tocó ver 318 naves, eran como estrellas, pero cada nave tenía un color y se formó un ruedo y yo me quedé parado y se iba formando así, y las conté, eran 318. Porque el 318 está también en la Biblia, dice que Abraham tuvo 318 peones. Y él con estos 318 ganó la batalla. Ahí fue cuando él dio a Dios los diezmos del botín, cuando intercedió por su sobrino Lot, que estaba en Sodoma. ¡Qué belleza! ¡Qué hermosura! Esta es la segunda parte que yo les estoy hablando de estos temas, porque yo tengo mucho que hablar. Por eso yo les digo a ustedes, como Enoc, yo tengo códigos para darlos a conocer.
porque yo en la noche a mí se me revela y se me muestran ahí los rollos, se me muestran el libro que tengo que seguir hablando, porque yo una vez dejé de predicar por muchas cosas que me pasaron. Además, José Luis dijo que en el 2012 ya no había como predicar ni nada. Entonces me vino así. Yo andaba con mis aparatos, tenía un amplificador chiquito de hombro. Cuando fui a predicar no podía predicar porque venía el ángel y me lo paralizaba. Después tengo otro aparato más grande que lo instalo a corriente. Fui lo mismo, pedí luz ahí en la casa donde me sabían dar para predicar al aire libre. No me funcionó. Y cuando yo venía aquí a mi local, prendía y estaban perfectamente, estaban normal. Entonces yo entendía que no había. Por eso yo le digo a ustedes que en José Luis ya estaba Jesucristo. Él vino a mí de noche estando la puerta cerrada, vestido de blanco, y cuando se iba llegando a mi cama donde yo estaba, porque yo dormía en el piso porque soy guardia, pero me acostaba un rato, me había dormido y me desperté, y en lo que me desperté oí como que alguien venía por acá. Un señor vestido de blanco me topó el pie y de ahí fue y se acostó, me aplastó este brazo izquierdo. De ahí yo lo miré, era José Luis. En otras palabras, era Jesucristo, hombre, y él se reintegró en mí. Después fui despedido de mi empleo y yo comencé a sufrir porque no tenía sueldo, debía al banco, tenía cheques que pagar, y de dónde pagaba, porque yo supuestamente del sueldo que yo tenía podía parar a los cheques y también sacaba para pagar al banco. Pero cuando fui despedido se me cortó, ya no me venía ese sueldo. Y entonces yo comencé a sufrir, no sabía qué hacer. De pronto una noche tuve un sueño y pasé por un túnel y fui allá en una ciudad blanca, y en un parque salió mi hermano ya partió a la nube, y conversé con él, pero él me miraba y me decía: Nelson, ¿por qué mejor no te quedas aquí? Yo aquí estoy bien. Y yo recuerdo que le dije: no, tengo que ir a la tierra porque tengo que llevar el mensaje. Y luego después me desperté. Bueno, pero se me quedó en mi mente. Yo dije: el mensaje. Me seguía repercutiendo el mensaje. Yo decía: pero no, pues yo ya dejé de predicar, por un mal testimonio por ahí que me sacaron, porque ustedes saben cómo son los enemigos de los hijos de Dios. Solamente le ven lo feo, lo peor, lo malo, eso sí le ven, pero lo bueno no le pueden ver. Entonces yo también por eso me alejé un poco, dije: no, pues si me tienen con eso, pues mejor dejo de predicar, porque yo he sido un predicador, yo fui pastor también evangélico, aunque eso no me vale, pero la experiencia me vale. Administré 3 iglesias y yo le sé todo. O sea, en el campo del Señor, en la palabra, en lo que enseña el apóstol Pablo, también le dice a Timoteo, o el que anhela ser obispado, el que anhela ser diácono. Entonces todo eso me valió, y todo eso yo lo tengo acá en mi mente. Mis amados hermanos y bendecidos. Y es ahora, por esto, miren, ahora que estoy sacando esto de este tema, de este mensaje, de los ovnis, porque era una nave que estaba al lado de Jesucristo, por eso su ropa comenzó a resplandecer y a brillar. Y conversaron con Moisés y Elías, conversó. Pero después dice que vino como una especie de nube. Cuando Pedro decía: quiero hacerle unas chocitas para usted, para Elías y para Moisés, apareció la nube y dijo: este es mi hijo amado, en quien tengo complacencia, a él oír.
Voy a leerlo de nuevo para que quede bien claro como está escrito en la Sagrada Biblia. Marcos capítulo 9, verso 2 en adelante. 6 días después Jesús tomó a Pedro y Jacobo y Juan y los llevó aparte solos a un monte alto y se transfiguró delante de ellos. Y sus vestidos se volvieron resplandecientes, muy blancos como la nieve, tanto que ningún lavador en la tierra los puede hacer tan blancos. Y les apareció Elías con Moisés, que hablaban con Jesús. Entonces Pedro dijo a Jesús: Maestro bueno, es para nosotros que estemos aquí. Hagamos 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías, porque no sabían lo que hablaba, pues estaban espantados. Entonces vino una nube que les hizo sombra, y desde la nube una voz que decía: Este es mi Hijo amado, a él oíd. Y luego cuando miraron no vieron más a nadie consigo sino a Jesús solo. Y descendieron ellos del monte, les mandó que a nadie dijesen lo que habían visto, sino cuando el Hijo del Hombre hubiese resucitado de los muertos. Y guardaron la palabra entre sí, discutiendo qué sería aquello de resucitar de los muertos. Y le preguntaron diciendo: ¿por qué dicen los escribas que es necesario que Elías venga primero? Respondiendo él les dijo: Elías a la verdad vendrá primero y resucitará todas las cosas, restaurará todas las cosas. Y como está escrito, el Hijo del Hombre que padece mucho sea tenido en nada. Pero os digo que Elías ya vino y le hicieron todo lo que quisieron, como está escrito de él. Entonces esto dice en Mateo 17, del 11 al 13, dice que también les habló lo mismo, y dice que los discípulos entendieron que les hablaba de Juan el Bautista. En estos días yo tuve una discusión con un evangelista, y él decía: ¿por qué ustedes dicen que hay otra vida después? Entonces yo le cité estos 2 textos, lo que está en Mateo y lo que está también en Primera de Timoteo, el capítulo 4, el verso 8, donde dice que el ejercicio corporal para poco es provechoso, pero el ejercitarse en la piedad, eso sí, porque eso le vale para esta vida y para la otra. Hermanos, hay otra vida después de esta vida. Por eso yo le digo a la gente que a veces discute, una cosa es la carne y otra cosa es el espíritu. Este señor era de los mal llamados testigos de Jehová, porque esos no creen ni en la mamá que los tuvo. Entonces él me discutía esto, pero yo le hice ver, porque él se me basaba a lo que dice Eclesiastés, el capítulo 2, el verso 5. Pero yo le digo, lea más allácito el verso 6 y 7. ¿Qué dice Eclesiastés? Ahí dice: cuando se rompe el hilo de plata, el polvo vuelve al polvo y el espíritu vuelve a donde está Dios. Y Dios lo pone a donde Él quiere. ¿Qué es el hilo de plata? Yo ahí le expliqué. El hilo de plata que habla en Eclesiastés es esto, que sale de aquí al reino de los cielos. Nosotros estamos conectados al reino de los cielos. Así como un niño se conecta por el cordón umbilical con el vientre de su madre y va a nacer, cuando ya se desprende ese cordón umbilical del vientre de su madre, por eso es lo que la madre tiene dolores antes del parto. En el parto tiene dolores porque se desprende ese cordón umbilical y viene el otro que baja de arriba del reino al niño, y ese niño entonces llega a tener vida, comienza a llorar, comienza a gritar, porque ya tiene vida solo, y viene un ángel y lo cuida, y viene también una nave solar para que esté con ese niño. Mire cómo son las cosas, pero estas son cosas muy avanzadísimas que eso los estaré hablando en otra oportunidad.
porque allá en el reino hay soles, de diferentes soles, y de ese sol se desprende ese hilo solar. Yo les hablaba de Mateo, el capítulo 17, el verso 11 dice: respondió Jesús y le dijo: a la verdad, Elías viene primero y restaurará todas las cosas. Mas os digo que Elías ya vino y no le conocieron, sino que hicieron con él todo lo que quisieron, y así también harán con el Hijo del Hombre, padecerá por ellos. Entonces los discípulos, verso 13, los discípulos comprendieron que les hablaba de Juan el Bautista. O sea, la Biblia, lo que dice en Malaquías, que tenía que venir Elías a este planeta en los tiempos finales, y él iba a juzgar también. Pero cuando habla Malaquías de esto, de Elías, acá Jesucristo lo recalca que es Juan el Bautista, porque ya vino, dice, con él hicieron lo que quisieron y conmigo harán lo mismo. Dice que los discípulos entendieron de que hablaba de Juan el Bautista. Miren, son cosas importantísimas. Yo cuando le di este verso a este señor anciano que es de por ahí de los testigos, en 1 Timoteo, el capítulo 4, no me pudo decir nada, porque ahí dice en esta vida y en la otra. Después todavía le recalqué cuando Cristo dijo: el que blasfemare contra el Espíritu Santo no será perdonado ni en esta vida ni en la otra. Para aquellos que no creen que hay otra vida, para mí sí, yo lo creo. Yo lo creo y es así. Miren, bendecidos, este conocimiento cómo se va alargando, cómo se va extendiendo. Yo tengo más códigos que dar a conocer. Por eso soy el ángel Miguel. Daniel lo dice bien claro, Daniel 12, lea usted: Miguel se levantará en el fin de los tiempos. Y ustedes ya lo van conociendo quién es Miguel, y lo conocerán por el conocimiento, por la palabra. Mire, yo no tuve ni la primaria completa, peor la secundaria y peor universidad, pero yo me debato con todos aquellos. Pueden ser licenciados, ingenieros, no. Yo le pedí a Dios estar en medio de los doctores, y en medio de los doctores estaré siempre. Ellos se maravillan cuando oyen mi conocimiento. Por ahí tengo un amigo que es doctor, es abogado también, y él no puede bajar estos videos a YouTube y tenerlos allá. Mire, yo los bajo. Yo he aprendido todo esto, y yo no tuve escuela, porque yo viví en el campo, yo me crié en el campo. Mis padres en el pasado, como ellos no los ponían a los niños a la escuela, peor colegio, yo no tuve esa oportunidad. Pero el que está en mí, ese es el grande, ese es el poderoso, el fuerte, el valiente. Ese es el que está. Soy un tesoro. Tengo un tesoro escondido dentro de este vaso de barro. O sea que la gente sabe. Mi padre, él sí sabía, porque mi padre, él por sueños dijo que Dios le había hablado algo de mí cuando él iba a expirar, cuando él iba a morir. Una vez teníamos una media discusión o más polemización con mis hermanos y mis cuñados, mis familiares, y mi padre se daba cuenta que yo les llevaba la delantera, y él me cogió la mano y les dijo ahí a todos: mi hijo era muy inteligente. Digo, yo no tuve para poderle darle estudio, pero y ahí nos declaró unas cosas que él más antes no nos había declarado. Y yo decía ante mí: ¿por qué no me lo contó antes? Pero así es. La gloria de Dios es así. Ahora yo me estoy dando cuenta. A mí una vez la voz me dijo: tú eres Enoc. Y la oí por segunda vez: tú eres Enoc. Entonces desde ahí yo también comencé a tomar esta batuta. Comencé a averiguar lo que era Enoc, a buscar los libros de Enoc. Ahora usted entra a Google y en Google va a encontrar los libros de Enoc, porque él dejó como una Biblia escrita. Miren que Enoc fue el primero
que Dios lo envió a este mundo para que comience a enseñar las letras, para que comience a enseñar a los hombres a leer y a escribir. Porque hubo un ángel, cuando bajaron 200 ángeles del reino a la tierra, porque vieron que las hijas de los hombres eran hermosas, tuvieron relaciones sexuales con ellas, hubieron ángeles que enseñaron cosas que Dios no había permitido que el hombre llegue a saber. Dios sabía por qué. Pero hubo un ángel que se dedicó a enseñar, y cuando Enoc fue llevado para allá al reino en una nave, después Dios lo envió otra vez para acá a la tierra, y estuvo 30 días con los hijos, con los familiares y los amigos, y de ahí nuevamente desapareció. Pero él ya les contó que iba a desaparecer otra vez, iba a venir aquella nave y los llevaba. Miren, por eso desde que yo llegué a conocer, a tener este conocimiento, se comenzó a revelar algo en mí y hablar de este tema de los platillos voladores, de los ovnis. La gente por ahí en la calle a veces me burlaba, se reía, pero otros no decían nada, porque lo que yo les hablo es muy diferente. Es un conocimiento, es el conocimiento de la ciencia. Bueno, compañeros, dioses que están en la tierra, esto es lo que les he traído en esta mañana. Estaré con ustedes en otro día, si así Dios lo permite. Muy buenos días.